Muy bien, regresamos para nuestra sesión de preguntas. La primera que tenemos es para el doctor Fernando Baena. ¿Se presenta algún cambio en tarifas o bases de IVA? Decía que no se presenta ningún cambio desde el punto de vista del régimen de IVA. Solamente hay un cambio puntual para los responsables del régimen simple, que no serán responsables de IVA y tampoco de Impuesto Nacional al Consumo si la actividad económica deriva en el expendio de comidas y bebidas. Muchas gracias. Igualmente para el doctor Fernando Baena, ¿cuál será el manejo del IVA? Creo que la respuesta está en línea con lo que acabo de responder, es decir, el IVA sigue manejándose de igual forma, no hubo ningún cambio y simplemente tener en cuenta el cambio que se presentó a nivel del régimen simple, en el entendido de que no son responsables de IVA si la actividad económica es el expendio de comidas y bebidas. Muchas gracias. Pregunta para el doctor Camilo Torres. ¿Los cambios en el impuesto al patrimonio para personas naturales? Eh, Como ya vimos a lo largo de toda la exposición, la tributación de personas naturales no varió. O sea, el régimen sigue como está para efectos de impuesto sobre la renta y para efectos de impuesto al patrimonio. No se ha revivido ningún tipo de impuesto al patrimonio, ningún tipo de impuesto a la riqueza. El único que se puede aplicar o aplica a personas naturales, pero también a personas jurídicas, es el impuesto de normalización tributaria. Muchas gracias, doctor Camilo. Ahora una pregunta para el doctor Carlos Gómez. La reforma extendió la exclusión del IVA para el sector hotelero durante el año 2022. ¿Este beneficio no se extendió de igual manera al impuesto al consumo? No, en este caso no hay cambios en este caso no hay cambios en ese aspecto, como bien lo dijo Fernando. Simplemente hubo unos cambios muy puntuales, pero en esa materia sigue igual. Muchas gracias. Para la doctora María Paula Rueda, ¿cuáles serán los cambios en la reforma tributaria con respecto a la seguridad social? Bueno, no, como lo vimos, pues no se van a generar cambios en el sistema de seguridad social con este tema de la reforma tributaria. No obstante, es importante que ustedes tengan en cuenta que con el fortalecimiento del sistema de facturación electrónica y con el documento soporte de nómina electrónica, lo cierto es que sí van a quedar muy claros los reportes por los pagos que se realizan al sistema de seguridad social. Entonces, al final lo que termina generando este sistema de fortalecimiento es fortalecer el cumplimiento de estos deberes de seguridad social y aportes por estos conceptos. Muchas gracias. Otra pregunta para la doctora María Paula. ¿Qué beneficios a nivel municipal trae la reforma tributaria? Bueno, como les comentaba ya al final de la presentación, los beneficios que se generan son estos alivios para los contribuyentes en materia de conciliación y transacciones, en donde nos van a permitir generar este tipo de beneficios frente a entidades municipales en la medida en que la ley concedió la facultad a estas de reglamentar los mecanismos en virtud de los cuales se puede hacer esta terminación anormal de los procesos. Muchas gracias, doctora. Para el doctor Camilo Torres, ¿qué cambios encontramos en la nueva reforma tributaria en cuanto al manejo de cuentas en participación? En el impuesto sobre la renta no hubo cambios al manejo de cuentas en participación de ningún, o sea, los contratos de colaboración empresarial, que son los contratos de cuentas en participación, y todo tipo de contratos de colaboración empresarial no ha cambiado. Como les puso Fernando, es muy claro que el único cambio sustancial es la tarifa, como lo pudimos ver, o sea, realmente la estructura del impuesto se mantiene. Muchas gracias. Para el doctor Fernando Baena, ¿se mantiene el descuento del ICA en la renta? Sí se mantiene. Hay que hacer la connotación que inicialmente el descuento para el año gravable 2022 se preveía iba a estar en el 100%
normativa anterior con esta nueva ley 2155 se mantiene a los niveles de descuento del 50% e igualmente se mantienen los otros descuentos tributarios que contempla el ordenamiento tributario nacional. Muchas gracias, doctor Baena. Para el doctor Carlos Gómez, si se tienen declaraciones de retención en la fuente ineficaces por pago extemporáneo, estas pueden ser objeto de liquidación de la sanción e intereses con el beneficio de reducción del 20%. La respuesta en principio sería sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta la fecha que establece la norma, y es que son obligaciones que se hayan contraído del 30 de junio del 2021 para atrás. Entonces, si esas declaraciones a las que se hace alusión en la pregunta contemplan esa fecha, efectivamente sí se aplican para el beneficio. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más para usted. ¿Aplica la reducción de intereses al 20% en el pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio en el año 2021? Sí, efectivamente la respuesta sería que sí, teniendo en consideración de que es una obligación que se fue contraída con antelación al 30 de junio del año 2021, entonces sí aplicaría en esas ideas. Muchas gracias. Para la doctora María Paula, ¿cómo se reportarían los aportes patronales voluntarios a fondos privados de pensiones en la nómina electrónica? Bueno, teniendo en cuenta que estos pagos hacen parte de los aportes que se deben realizar al sistema, y en la medida en que los trabajadores funcionan a través del sistema de caja, en el momento en que se debe realizar el aporte es en el momento en que se debe documentar esto a través del documento de soporte de nómina electrónica, en la medida en que no depende del sistema de causación, sino de caja. Muchas gracias, doctora. Para el doctor Camilo Torres, ¿cuál es el alcance real del hecho que el comprador deba enviar un correo confirmando la aceptación de la factura electrónica y la mercancía para ser aceptada como costo o deducción? Bueno, antes de entrar en esa pregunta, Guillermo, quería hacer una precisión sobre lo que Carlos nos comentaba, y es que no olvidemos que el beneficio del artículo 45, que es especial, que se debe acudir antes de diciembre sobre las sanciones y los intereses, pues hay que cumplir las condiciones para eso, ¿sí? O sea, hay que hacer un análisis, no podemos llegar a decir que siempre va a aplicar. Hay que ver si estoy dentro de se me generó en la emergencia económica o me agravó o se agravó durante la emergencia. El tema de agravarse digamos, es un concepto muy amplio y el proyecto de resolución así lo trabaja, como Carlos lo explicó, pero hay que mirarlo desde esa perspectiva, no puede ser porque sí. Y ya entrando, digamos, en lo que tú me preguntas, Guillermo, esa condición de dar un mensaje de datos, una confirmación de que efectivamente recibí la factura, y ahorita hablando con mi papá me hace caer en cuenta que no solo dice eso, sino que recibí los productos o los servicios, o sea, es una connotación doble, pues recibí la factura y recibí los productos o servicios, son las dos cosas, pues es el momento en que ese costo o esa deducción o ese IVA descontable da lugar a que uno lo pueda hacer válido dentro de su declaración, o bien de renta o bien de IVA. Sin ese mensaje de datos confirmando esas dos cosas, ese gasto o esa erogación no tendrá ningún efecto tributario. Podrá tener efecto contable, pero no tendrá ningún efecto tributario. Muchas gracias, doctor. Un par de preguntas más para usted. ¿Desde cuándo van a ser aceptadas las facturas POS sobre valores de 5 VTs? Creo que la pregunta es si desde cuándo. Ok, ya la revisé. Esas no son facturas, acordémonos primero que es un documento soporte, ¿sí? El POS es un documento soporte distinto a una factura de venta electrónica. La limitación para que ese documento POS tenga una limitación en la cuantía, que quiere decir, volvamos al mismo punto, donde todo el documento, toda la operación, sean varios ítems o un solo ítem, sean 5 VTs, será aplicable una vez entre la reglamentación que la DIAN hará sobre el tema. Mientras tanto, el documento POS no tiene ninguna limitación de cuantía, solo los requisitos generales que todos conocemos en las actividades comerciales que aplica el POS. Y yo tengo una autorización para hacer POS.
que la otorga la administración. Si yo tengo la autorización, cumplo los requisitos, puedo seguir haciéndolos independientemente de la cuantía hasta que salga la resolución. Se especula que la resolución saldrá en los primeros días del mes de enero del 2022. ¿Cómo quedan los pagos en efectivo? ¿Tienen algún cambio? No tienen ningún cambio, Guillermo, ni absolutamente. Los pagos en efectivo siguen las normas generales, como les dijimos, el impuesto sobre la renta y su estructura sigue teniendo las mismas reglas. Muchas gracias, doctor Camilo. Una pregunta para la doctora María Paula. ¿Con la reforma hay condonación de sanciones por impuestos no presentados? Bueno, condonación como tal no existe porque, como lo hablábamos a lo largo de la charla, pues las amnistías tributarias están prohibidas. No obstante, sí se están generando una serie de alivios y beneficios que surgen con ocasión de las conciliaciones y la terminación anormal de los procesos, o con el beneficio pues al que hizo referencia Carlos del artículo 45, que es la reducción de sanciones. Muchas gracias, doctora. Para el doctor Carlos Gómez. ¿Es posible acceder a un acuerdo de pago con la DIAN sobre obligaciones tributarias contraídas antes de la pandemia, pero que por efectos de la misma no se pudieron pagar oportunamente? Sí, teniendo en consideración lo que establece el artículo 45 de la ley 2155, se podría decir que sí aplica. Efectivamente, pues como bien lo mencionamos, son obligaciones que se generen al 30 de junio del 2021 hacia atrás, y que con ocasión de la pandemia se haya agravado la situación del pago, o que efectivamente pues sea una de las causales por el cual se está en mora. Una más para usted, muchas gracias. ¿Los alivios que ofrece la DIAN para morosos cobijan años anteriores al 2020? Sí, digamos en este caso el derrotero que se tiene en cuenta es el 30 de junio del año 2021 hacia atrás, y pues importante la referencia que hace el doctor Camilo en cuanto a que hay que tener muy en cuenta lo que establece el artículo en cuanto a que la situación de pago haya sido consecuencia de la pandemia, se haya agravado por esta situación. Muchas gracias, doctor Carlos. Para el doctor Fernando Baena, ¿qué hay de cierto que existe un proyecto para que la tarifa de renta del 35% no afecte el impuesto diferido? No existe un proyecto, existe ya el decreto 1311 propiamente dicho, y es el que establece que ese efecto del impuesto diferido lo puedo llevar a ejercicios anteriores en el patrimonio. Entonces, como tal, ya no estamos en presencia de un proyecto, sino de un decreto legalmente establecido. Muchas gracias. Una más para usted. ¿Podría usted puntualizar en qué afecta la reforma a los consorcios y uniones temporales? Como ya se había pues dado respuesta anteriormente, realmente no hubo ninguna afectación. Hay que tener en cuenta algo: los consorcios y uniones temporales no son sujetos pasivos del impuesto de renta, pero en la medida en que los potenciales consorciados sean personas jurídicas responsables del impuesto de renta, pues es claro que el incremento de la tarifa va a tener una afectación directa sobre estos. Muchas gracias, doctor. Doctor Carlos Gómez, ¿cuál es el porcentaje de impuestos del que va a ser exceptuado el empresario por contratar colaboradores jóvenes entre 18 a 30 años? Sí, bueno, para hacer una aclaración aquí, no es un porcentaje que se exceptúe del tema de impuestos, sino básicamente son unos alivios que efectivamente hace el gobierno para ayudar, digamos, a cubrir en este caso lo que tiene que ver con el tema de prestaciones sociales y aportes, aportes a seguridad social y para fiscales. Entonces, para jóvenes que se contraten entre 18 y 28 años, se establece en este caso un beneficio del 25% que será retribuido. Ese 25% es equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente por el número de empleados que estén en este rango. Para los demás trabajadores, como mencionamos, efectivamente pues es el 10%, y cuando sean mujeres de más de 28 años, el porcentaje se establece en un 15% de ese salario mínimo mensual legal vigente. Muchas gracias. Doctora María Paula, ¿con la nueva reforma cambia la retención de salarios? No cambia en lo absoluto. Digamos, esos temas de modificación de retención en la fuente no se afectan. Lo único que es importante que se tenga en cuenta es que con base en el sistema de nómina electrónica, recuerden que habíamos hablado del requisito de interoperabilidad,
y ahí se va a tener que cruzar la información de la retención en la fuente que se practica con los pagos para los procesos de fiscalización. Una más para usted, muchas gracias. ¿Qué cambios hay para las ESAL RTE? No, en esta reforma tributaria no tenemos cambios para las entidades del régimen tributario especial, y las entidades sin ánimo de lucro siguen tal cual como las hemos venido manejando. Y una que nos llega a través del chat. ¿Qué pasa entonces con estas entidades? ¿Deben presentar nómina electrónica? Sí, porque digamos ellas son del régimen tributario especial, pero no es, ellas porque tienen la calidad de contribuyentes, pero el régimen tributario especial, entonces sí deberían empezar su proceso de instrumentación. Muchas gracias. Doctor Camilo, ¿cuál será el manejo del IVA para inmuebles de mayor valor? Como ya lo ha mencionado Fernando y lo hemos expuesto en varias, digamos, partes de toda la charla, el impuesto de IVA no tiene modificaciones. La única modificación fue la que comentó Fernando con respecto al régimen simple de tributación. Y también vale la pena comentar algo, aprovecho, digamos que no quedó en nuestra exposición, y es que hoy en día también los productores de bienes exentos pueden acogerse a la solicitud de devoluciones automáticas, pero exige que el 100% de los costos, de los gastos, impuestos descontables estén en facturación electrónica. Si eso no se cumple, no se pueden acoger a la devolución automática. Y démonos cuenta que esa devolución automática puede ser bimestral, no tiene que acumular unos periodos como se estaba haciendo hasta esta fecha, sino que va a poder hacerlo por bimestres. O sea, le están ofreciendo un incentivo de devolverlos automáticamente, de hacerlo bimestralmente, siempre y cuando toda su cadena productiva esté en facturación electrónica. Muchas gracias, doctor Camilo. Doctor Fernando, ¿la reforma hace cambios en la manera de liquidar retención en la fuente para dividendos? No hace ninguna modificación ni ningún cambio. Solo establece una excepción en la forma de liquidar el componente no grabado del dividendo, sobre todo para las asociaciones público-privadas, en el sentido de que estas entidades tienen, con los cambios que trajo la ley 2155, 10 años hacia adelante o 10 años hacia atrás para imputar el componente no grabado a las utilidades grabadas a los socios o accionistas. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Camilo, la reforma ¿hay límites en la facturación POS? Sí, como lo comentábamos y ya lo conversamos, sí, digamos que volvamos al tema, no es facturación, es un documento equivalente, no es la factura como tal, pero sí, va a haber un cambio. Podemos hacer POS siempre y cuando el total de la operación, el total de la transacción sea uno o varios ítems, máximo tenga 5 VTs. Si supera un peso, tendremos que hacer facturación electrónica. Y una pregunta que nos llega a través del chat. Respecto a las facturas o tiquetes POS inferiores a las 5 VT, ¿estos se pueden contabilizar como deducibles o no aplican? Desde hace bastante tiempo, ya desde desde noviembre del año pasado, el documento POS perdió toda validez para soportar costos, gastos o impuestos descontables. A partir de esa fecha, el documento POS no sirve para nada. Entonces, para efectos tributarios, dentro de una deducción, un costo o un impuesto descontable. Entonces, este cambio de las 5 VTs no está trayendo nada nuevo sobre ese tema. Simplemente nos está limitando para saber si tenemos que hacer una factura electrónica o no la tenemos que hacer. Pero con respecto a poder soportar una deducción, un costo o un impuesto descontable, el documento POS no tiene ningún efecto, no sirve para hacerlo. Necesitamos una factura electrónica o otro tipo de documento soporte. Doctor, muchas gracias. Un par de preguntas más para usted. ¿La reforma trae algún cambio en la declaración de renta para la persona natural? Como Fernando lo explicó, básicamente el impuesto sigue tal cual. No se puso ningún gravamen adicional, no se limitó ninguna renta exenta, no se limitó ninguna deducción, pero para aquellas personas que son omisas, que no están presentando su declaración de renta, estando en obligación de hacerlo, pues trae lo de la factura de declaración de renta. Vas a recibir una factura. Si estás registrado en el RUT, lo vas a recibir en tu cuenta de correo electrónico que tienes registrado en el RUT. Pero si no estás registrado en el RUT, ¿qué es lo que va a pasar? Lo van a publicar en la página de la DIAN como un edicto.
Entonces no sabemos si te vas a enterar o no, evidentemente, de si te notificaron una factura. Y lo más importante y relevante es que si pasado 2 meses no se ha presentado la respectiva declaración de renta, o no se han presentado los recursos frente a esa factura, porque pues, discutíamos ayer con el equipo preparando la charla, y creemos que una persona que cree fehacientemente que no está obligado a declarar, pues puede presentar un recurso frente a esa factura. No estaría obligado a presentar una declaración en ceros, sino presentar los recursos administrativos que le brinda, que es el recurso de reposición o de apelación, y abrir toda una discusión en la vía jurisdiccional sobre ese tema. Pero si no presentaste los recursos y tampoco presentaste tu declaración de renta, pues esa factura se convierte en un título ejecutivo y evidentemente te pueden decretar medidas cautelares, realizar embargos, secuestro de tus bienes. Ese es el gran cambio que tiene. Digamos que desde el punto de vista directo, yo no creo que se esté afectando a la clase media como tal. De pronto lo que puede suceder es que las empresas trasladen esa carga tributaria vía precio a los consumidores. Eso sí puede ocurrir. Pero que la normatividad traiga medidas para afectar la clase media, no, ese no es el propósito. Realmente la carga viene sobre todo en las empresas. La carga la están asumiendo las empresas. Y una última pregunta que tendríamos en el chat. Ese beneficio, cuando dice sanción aplica para reducción de sanción por no envío de exógena, partiendo del hecho de lo cuantioso que resulta, así lo tengo escrito. Pero creo entender lo que tratan de preguntar, y es acerca sobre la sanción de información exógena, si aplica el beneficio que ha explicado Carlos, que es del artículo 45. En mi opinión se aplica, pero recordemos varias cosas. La formación exógena es el artículo 651. En el artículo 651, si yo presento la exógena, puedo reducir esa sanción al 20%. O sea, ya no es el 100% que liquide, sino el 20%. Y esa sanción también tiene un tope que viene en VTs, no me acuerdo, creo que son 15.000 VTs. Entonces, si yo llego al tope y corrijo y presento, pues ya se me reduce de ese tope de 15.000, se me reduce el 20% de esos 15.000. Entonces, digamos que por ahí ya la ley, independientemente del artículo 45, ya tengo una reducción. Y también puedo aplicar a las reducciones que trae el artículo 640, que si es la primera vez que tengo esa infracción, puedo aplicar el descuento o la reducción del 50%. Pero digamos que ese no es mi escenario, sino que yo ya estoy en un pliego de cargos. Yo puedo aceptar y puedo presentar y puedo acudir al artículo 45 siempre y cuando pague antes de la fecha estimada, que es el mes de diciembre. Muchas gracias, doctor Camilo. Muchas gracias, doctores, por sus respuestas. Hemos llegado al final de nuestro evento. Les queremos recordar que en la ventana del chat del evento encontrarán 2 links, uno para realizar el registro de su asistencia, que debe ser diligenciado porque con esta información les realizaremos el envío de las memorias de este evento a través de correo electrónico. El otro link es para realizar la evaluación del evento, pues para nosotros es muy importante conocer su opinión. Cabe resaltar que la transmisión del evento la van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web en los próximos días. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este evento haya sido de total agrado para ustedes y los esperamos en una próxima oportunidad.